y los valores de mercado. Si lo que quiero hacer es darle una repasadita sobre todo las reglas de carácter general. Si recuerdan, primero está la ley de transparencia y fomento de la competencia. Luego vienen las reglas de carácter general, que es ahí donde nos describen toda la parte de cómo debemos de funcionar. Y allí hay como 3 o 4 puntos que son muy importantes, que dentro de esos puntos está el cómo debemos estructurar nuestros valores de reposición nuevo. Y dentro de esos valores de reposición nuevo, les quiero hacer cuál es la diferencia entre la evaluación empresarial y la evaluación hipotecaria. Dentro de esos dos aspectos podemos hacer un ejemplo y de hecho no lo tengo ni cargado ni nada, es nada más para ver si nos sale aquí, como nos puede salir, como puede ser que no salga, pero por lo general sí sale. Entonces, hacemos un ejercicio, les paso el archivo para que ustedes también lo tengan y que ustedes puedan hacer así sus valores de reposición nuevo en comparación con el valor de reposición nuevo de la parte empresarial y de la parte hipotecaria, y que también les sirve mucho para medir el mercado, para medir qué tanta utilidad trae una casa y si esa utilidad pues está dentro de rango. Entonces, y ahorita vamos a hacer un ejercicio y ahí podrán ver que pues realmente lo que más pesa o realmente lo que se lleva toda la utilidad pues es el terreno. Entonces, ahorita nada más que se cargue y empezamos a ver, ya se cargó. Entonces, quiero lo muy chiquito. Ahí. Bueno, esta es la ley de transparencia y fomento a la competencia, que ahorita se los voy a compartir si no lo han sacado. Es que aquí yo no lo alcanzo a ver bien, no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien. Bueno, aquí ya viene con los nuevos logotipos de nuestro gobierno de ahora, y anteriormente no venían lo de la Comisión Nacional Bancaria, ahora ya veo que ya lo están integrando aquí de la parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y dentro de otras cosas habla de toda la parte financiera, entonces, o de la parte del sector financiero, y habla sobre el crédito garantizado a la vivienda. Entonces, aquí vienen todas las leyes que en ese momento se estaban poniendo y prácticamente regula todas las entidades que van a dar crédito. Y como si lo recuerdan, pues les dije que si no lo buscaban, pues que se los iba a traer para que lo pudieran tener, y ahorita se los comparto. Pero ahorita nos vamos a enfocar más bien a la parte de las normas o las reglas de carácter general, que esas son pues prácticamente las reglas de juego en las que nosotros
como en el ámbito de la evaluación o en el ámbito de la comercialización de bienes inmuebles, pues debemos de estar muy enterados para ver si no hacemos avalúos, que por lo menos sepamos o tengamos una idea de cómo es que se están haciendo el trabajo y cuáles son las reglas que tienen los peritos para poder ejercer su trabajo. Entonces, aquí, déjenme. Ok. Aquí me quiero cambiar de presentación. Aquí voy a cerrar. Lo pongo acá. Reglas de carácter general. Bueno, dentro de las reglas de carácter general, nos ponen todas las disposiciones. Si ven ustedes aquí, dicen reglas de carácter general que establecen la metodología para la evaluación. Y empiezan a hacer cuál es el objeto, cuáles son las definiciones. Entonces, dentro de las definiciones, pues nos ponen la capitalización de la capitalización de rentas, qué son los comparables, qué es la depreciación, qué es desarrollo habitacional, y así nos van definiendo cada una de las palabras que las vamos a ver dentro de lo que son todas las reglas, y para que no nos perdamos en alguna definición o en algún, sobre todo en las definiciones. Entonces, como vimos anteriormente, pues nos dice cómo debemos de establecer o qué tipo de valor tenemos que determinar, no determinar, tenemos que estimar, porque los evaluadores no determinamos, los evaluadores estimamos. Nosotros solamente investigamos el mercado, y lo que proyectamos dentro de la evaluación es una investigación, no es una determinación. Ya una vez elaborado el avalúo, pues y llegamos a una estimación de valor. Entonces, para terrenos, pues te dice terrenos para desarrollo habitacional, pues te dice que el tipo de valor al que tienes que llegar, pues es el valor comercial, y los enfoques a estudiar es el de mercado, el físico y el estudio de valor residual. Por ejemplo, aquí en este tipo de avalúos, cuando son para terrenos para desarrollos habitacionales, ¿por qué no? Aquí lo hay una confusión de que por qué se hace el físico, el mercado y el estudio residual, pues que los tres tienen que llegar prácticamente al mismo valor. Entonces, el estudio de mercado tiene que ver con que tenemos que hacer investigación de mercado de terrenos que sean similares al que estamos evaluando y posteriormente homologarlos. En el valor físico ya únicamente es una vez que encontramos el unitario el unitario que encontramos en el mercado, después de la homologación, ese lo vamos a multiplicar por nuestra área y ese sería nuestro enfoque físico. Y el estudio residual, cuando nosotros cuando vamos a hacer este tipo de avalúos para terrenos de conjuntos habitacionales, todos nos piden, en la mayoría de los bancos nos están pidiendo el análisis de mayor y mejor uso. Entonces, el análisis de mayor y mejor uso no es otra cosa que tenemos que poner varios proyectos alternativos. Ponemos un proyecto de edificios, o ponemos un proyecto de condominio horizontal, uno de casas individuales, de fraccionamiento individual, y como cada uno se comporta diferente en cuanto a mercado y también en cuanto a disposiciones legales que tienen que ver con la parte de cuánto nos van a quitar de tierra, para la parte
de todo lo que es equipamiento. Y entonces cada uno de esos valores, pues a lo mejor en uno que estamos poniendo como de departamentos, pues vamos a llegar a un valor residual de una cantidad de dinero en el proyecto de departamentos, otro de fraccionamiento horizontal y otro de fraccionamiento individual. Entonces lo que tenemos que hacer es investigar, por ejemplo, cuánto se vende un departamento nuevo, de ahí le descontamos los costos, de ahí le descontamos las utilidades, los costos de urbanización y llegamos al valor residual de la tierra, que debe de, en principio, deben de empatar los valores si está bien elaborado. Entonces, es por eso que aquí nos está dando la metodología que tenemos que seguir para evaluar ese tipo de terrenos. Y así nos vamos con cada uno de los diferentes, como digamos, de los diferentes productos para poder hacer la evaluación de todos los tipos de créditos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice individualización de crédito hipotecario para vivienda terminada. Entonces nos dice que tenemos que establecer el valor comercial y tenemos que calcular el valor de mercado, el valor físico y el de capitalización de rentas, que como lo vimos anteriormente, solamente aplica para las casas que valen un poquito más de 2,5 millones, más o menos. En ese caso sí aplica el valor de capitalización de rentas, en el otro pues no aplica, y es para darle más fluidez al trabajo y que pueda salir. Entonces, también existe dentro de Sociedad Hipotecaria Federal, tienen el área de recuperación de crédito, porque Sociedad Hipotecaria Federal termina siendo un banco. Entonces, ellos, nosotros también como unidades de evaluación, luego nos asignan avalúos para la recuperación de crédito, que son carteras que tienen sobre todo las SOFOLES y las SOFOMES, que pues no tienen una cobranza y se empiezan a ser morosos todos esos créditos, y como a su vez la SOFOM le debe Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Hipotecaria Federal manda a hacer sus avalúos y también establece la metodología para poder llegar a ello. Y así vamos definiendo cada una de las cada uno de los apartados que va teniendo los avalúos, ¿no? Entonces, dentro de uno de esos, hay uno que habla sobre el valor de reposición nuevo, que es el tema que les quiero tocar el día de hoy, porque, como les decía, es un formatito, una herramienta que les va a servir para, su trabajo de todos los días. Entonces, déjenme ver aquí, se me escribe en la página anterior. Estoy muy cegatón y yo no alcanzo a ver bien. Bueno, aquí habla sobre el enfoque residual, que es el que vimos ahorita. Aquí habla de dos tipos de enfoques residuales, uno que es el estático y uno que es el dinámico. Como ustedes saben, el residual estático es el que hacemos a un día, nada más. Entonces, por ejemplo, sacamos cuál es la venta de un departamento y le vamos sacando le vamos quitando todos los costos, y ese le llamamos el estático. El dinámico tiene que ver cuando analizamos todo el proyecto en su conjunto y nosotros lo vamos a proyectar financieramente, cuántas ventas vamos a tener, y nos lo vamos a traer a valor presente. Es decir, nosotros vemos que queremos saber el valor del terreno de un fraccionamiento, vemos cuántas casas le caben, más o menos en
cuánto se están vendiendo, investigamos el tiempo de absorción que tuviera esas viviendas o ese mercado de viviendas. Entonces, pues hay publicaciones como el DIME o de los mismos promotores de vivienda que nos proporcionan información, o nosotros también de lo que nosotros vamos viendo, que se va individualizando, pues vemos que si se venden 20 casas, que si se venden 15, que si se venden 10 mensuales, y proyectamos bajo esa perspectiva de cuántas casas se van a vender, lo proyectamos, nos lo traemos a valor presente con una tasa de descuento y nos lleva un valor de todo eso que descontamos, sacamos el valor y de ahí tendríamos que sacar todos los costos de todas las viviendas, de toda la urbanización, permisos, etcétera, etcétera, y al final llegamos a un valor de tierra, a eso es lo que le llamamos dinámico. Y al otro, se llama dinámico precisamente por eso, porque nos lo vamos a llevar hacia el futuro y lo vamos a descontar a valor presente, y el estático es pues que nada más lo estamos haciendo al día de hoy. Aquí entra dentro del dinámico, luego se hace un poquito más complejo si lo vamos a hacer con tasas reales o con tasas brutas, porque ahí, por ejemplo, cuando metemos las brutas es que tenemos que meter la inflación, o lo manejamos a tasas reales o a pesos constantes, que le llaman. Entonces, cuando lo manejamos a pesos constantes, pues no metemos la inflación en ese flujo y también no lo traemos a valor presente, pero ese ya es un poquito más rebuscado, pero nada más para que entiendan cuál es el dinámico y cuál es el estático. Aquí viene, miren, estimar el costo de la construcción, que esta es la parte interesante. Dice, estimar los costos de construcción, los gastos necesarios, que se refieren a estas reglas, las de comercialización, en su caso, los financieros normales de un promotor tipo medio, y para una promoción de características similares a la analizada. En el caso de inmuebles de remodelación y aquellos terrenos que cuenten con proyectos de obra nueva, también tendrán en cuenta los costos de construcción, presupuestos del proyecto y del proyecto correspondiente. Bueno, aquí empiezan a hablar, si se fijan, ya empiezan a hablar a separar los costos directos e indirectos de los costos de la utilidad del promotor. Y que ahorita más adelante pensé que esta era la parte de lo que, para poder calcular el valor de reposición nuevo de un avalúo individual, pero aquí está hablando de los costos para sacar el valor residual. Entonces, bueno, aquí lo que hace es que pues nos está diciendo cómo debemos de hacer nuestros residuales, nos está dando las fórmulas, nos está dando cómo debemos de calcular el estático, cómo debemos de calcular el dinámico, y pues nos está poniendo ahí todo lo que debemos de seguir, ¿no? El porcentaje de desocupación, la conservación y mantenimiento, la administración, que esto tiene que ver con para poder sacar el flujo de caja, ¿no? Entonces viene un poquito más adelante. Seguimos hablando de edad aproximada de las construcciones, vida útil remanente, unidades rentables, superficie construida, superficie accesoria. Bueno, dentro de aquí es algo que luego también tenemos, no problemas, pero sí empezamos a tener ciertos parámetros de discusión con los promotores y sobre todo también con desarrollo urbano y con el banco. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo,
nosotros aquí te definen en la superficie de construcción, te define cuál es el área que debemos de tomar como el área privativa o el área que se llama habitable o propiamente habitable. Y nos dice que descontemos los volados, que descontemos las terrazas y que nada más nos concentremos prácticamente en el área privativa, que es pues, de ventanas para adentro prácticamente o de puertas para adentro, donde pues haya como intimidad, es lo que podríamos decir como un área habitable. Y por ejemplo, desarrollo urbano aquí en León. En desarrollo urbano, las dobles alturas las cuenta dobles, es decir, que si tenemos 100 metros cuadrados y tenemos 10 metros de doble altura, nos quedan 90 de área habitable, 10 de área de doble altura, y nosotros en la parte de arriba no volvemos a sumar esos 10 metros, sino que nada más sumamos los 90, entonces sería 90 más 90 más 10. Y, por ejemplo, desarrollo urbano dice, no, yo para calcular mis metros cuadrados de construcción y poderte cobrar, yo te calculo 90 de la casa que está con doble nivel, 10 que tiene doble altura y arriba vuelve a contar, dice otra vez 90 más otros 10. Entonces, pues ahí ya tenemos que el avalúo ya no cuadra por las reglas, ya no cuadra contra la forma de cómo se miden las terminaciones de obra y las licencias de construcción. Entonces, pues desde ahí ya empezamos a tener problemas y es una parte de las normas y de las reglas que a nosotros nos establecen así. Otro ejemplo de los problemas que tenemos muy a menudo es pues que luego las terrazas prácticamente tienen el mismo valor que una casa. Entonces yo eso también lo discuto mucho con los bancos porque a mí me dicen, oye, descuéntale la terraza. Y a veces las terrazas tienen hasta mejor costo que ni la misma casa. Entonces, porque me dice, esa la tienes que meter en accesoria y lo tienes que meter en elementos accesorios y lo que va a pasar es que se me va a bajar mucho el valor de la casa. Y entonces, yo lo que les digo es que pues nada más hay que razonar, hay que tener un poquito de sensibilidad o de feeling. Yo les digo, pues mira, si tú cambias la ventana de aquí a allá, a la parte frontal de la terraza, pues prácticamente es la misma casa. Entonces, y nada más por el cancel que está 5 metros o 6 metros acá, y vas a hacer que todos esos metros cuadrados de construcción de terraza pues no valgan. Y pues algunos bancos se entercan y dicen que no, y otros como que sí toman por bien el comentario, y entonces pues en algunos se gana y en otros se pierde, ¿verdad? Pero ese es lo que normalmente nos pasa en las reglas de carácter general en cuanto a las superficies de construcción. Porque si lo leemos, dice, el área privativa de espacios del inmueble se refiere a las construcciones definidas por el perímetro de la cara exterior de los muros exteriores y de los muros de áreas comunes o de las medidas, eje tratándose de colindancias de áreas privativas. Dice, queda fuera de esta definición las áreas utilizadas como terrazas, patios cubiertos, estacionamientos cubiertos y en su caso construcciones provisionales. Entonces, por ejemplo, también nos pasa mucho que la cochera está techada y tiene los mismos acabados de toda la casa, y luego también las cocheras las terminan muy bien porque no nada más les sirven como cochera, a veces las utilizan también como parte de, si van a tener una reunión, a veces hasta le ponen un medio bañito para que ya no se metan a la casa y hacen que funcione la cochera también como para usos múltiples, no nada más para la cochera, y pues prácticamente tiene los mismos acabados que la casa. Entonces aquí también quienes
digamos, muy tecnócrata, porque digo, dentro de los evaluadores y dentro de los revisores y dentro de los banqueros, pues hay gente tecnócrata y hay gente renacentista, ¿no? Que la gente tecnócrata te dice, tiene que ser así, ¿no? De otra manera. Y hay quienes dicen, bueno, pues digo, pues sí, así dice la regla, pero también pasan otras cosas, ¿no? Entonces, esta es una de las principales reglas de por qué muchas de las veces el valor de los inmuebles pues se ve afectado por alguna metodología que está bien aplicada, pero que, que luego no es como para generalizarse. Entonces, dentro de las auditorías que luego tenemos en Sociedad Hipotecaria Federal que me ha tocado de las revisiones de avalúos, esto tiene que ver cuando tenemos diferencias de valores entre una unidad de evaluación y otra. Me ha tocado una revisión donde nosotros sí consideramos la cochera, donde nosotros sí consideramos las terrazas, porque creemos que tienen la misma calidad, y las otras unidades se apega totalmente a la normativa, pues ahí tenemos una diferencia de valor, porque si por ejemplo el valor de mercado de una casa, terreno y construcción está en 15,000 pesos, y estamos poniendo 20 metros de más, pues estamos hablando de 300,000 pesos, o sea, no es poca cosa. Y es aquí cuando podemos traer algunas diferencias que pueden salirse de porcentajes, y es nada más por este criterio de normatividad pues que nos puede afectar a todos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿No? Continuamos, pues. A ver. Ok. Sí, todas estas reglas siguen vigentes y son las que tenemos que acatar ahorita todos los evaluadores. Bueno, continuamos. Entonces, separamos superficie construida, superficie accesoria, superficie inscrita y superficie vendible. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos superficie construida, 200 metros cuadrados de construcción, superficie accesoria, ahí vamos a separar vamos a separar las terrazas, los patios cubiertos, todo lo que estaba prohibido arriba, pues va a venir abajo, que son las accesorias. Y dice que aquí viene la parte interesante, porque dice, la superficie vendible se refiere a la superficie señalada anteriormente que por precisión del evaluador son utilizadas para la comparación de los inmuebles de venta semejantes en la zona y como referencia del valor concluido. Es decir, que la superficie que nosotros llamamos construida y que va a ser la que vamos a tomar como superficie vendible, sobre esa, después de analizar el mercado y tener nuestro valor, nuestro unitario de terreno y construcción juntos, es decir, si el terreno vale 6,000 pesos y la construcción 14, vamos a tener un unitario de 20, ese lo vamos a multiplicar por nuestra superficie vendible. Entonces, como ya en accesoria ya traemos terraza, cochera, y entonces pues se nos va a caer el valor, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que luego se tiene que revisar en las superficies vendibles, y de hecho, si revisan el avalúo, dice superficie vendible, y es la que multiplica por la parte de lo que es la investigación de mercado, y
pues es la que nos va a arrojar al final nuestro valor conclusivo. Entonces, pues en eso hay que poner mucha atención para ver qué criterios se está tomando y que nos pueda, pues que estemos en sintonía con lo que estamos haciendo o si es realmente lo que esperamos, porque digo, luego pudiera ser que un promotor dice, bueno, pues yo voy a hacer 150 metros y pues nada más que de ahí te voy a descontar 20 o 30 y porque pues así me lo marca la norma, entonces y después no le van a salir sus números. Esa es la parte que se tiene que revisar, qué es lo que se está poniendo como parte habitable, parte construida, habitable, accesoria y vendible. Esas son las 4 que tenemos que tener así como la de mayor cuidado para pues que no vayamos a tener ahí un susto, ¿no? Entonces, pues después viene ya la parte, va analizando cada uno, dice que tenemos que analizar el valor físico, el valor de mercado, el valor residual y el valor de capitalización de rentas, y después empieza a definir, ya no empieza a definir nada, espérenme. Dice que ya me pasé, superficie construida. Coeficiente de utilización del suelo. Ese también es muy importante, el CUS. Bueno, hay una nueva normatividad que habla sobre cómo evaluar condominios y cómo evaluar casas individuales. Entonces, cuando tenemos casas individuales, las reglas nos permiten poner el coeficiente FIC o el coeficiente del CUS, de la utilización del suelo. Este factor lo que hace es que nos ajusta los terrenos excedentes que tenemos por ejemplo, de nuestros comparables. Si, por ejemplo, nuestra casa tiene 100 metros de terreno y 100 metros de construcción y todos nuestros comparables tienen 100 metros de terreno y 100 metros de construcción, pues nuestros unitarios van a andar con muy poquita desviación. Entonces, pues uno andará en 19, otro en 21, otro en 20, pero pues más o menos ahí vendrán los unitarios. Pero, por ejemplo, en la casa individual, que la mía tiene 300 metros de construcción, 300 metros de terreno y 100 de construcción, y en el mercado no hay casi de ese tipo de casas. Entonces, lo que hace el factor FIC es que me va a sumar los 200 metros de terreno que las otras casas no tienen. Es decir, a mi precio lo va a ajustar por tener un terreno excedente. Y digo, pues eso es justo y está bien. Eso no pasa nada. Aquí lo injusto pasa cuando tenemos el de condominio. Ante las normas de sociedad hipotecaria federal, pues yo creo que la norma la pensaron como para departamentos, no la pensaron como, y de los departamentos antiguos, porque ahora ya hay departamentos que a veces tienen más áreas comunes y porque tienen demasiadas amenidades los edificios, que ya prácticamente tienen los mismos metros cuadrados de amenidades que de privativos de amenidades y también de departamento. Entonces, cuando nosotros evaluamos en condominio, por ejemplo, en condominio horizontal, que luego hay casas con terrenos excedentes muy grandes, el terreno no nos lo deja sumar, el terreno excedente no nos lo deja sumar, la tenemos que evaluar como la generalidad de las casas. Entonces, es por eso que cuando las casas están en condominio y tienen terrenos excedentes, se nos cae el valor, porque no nos permite poner el FIC o el coeficiente del CUS. Entonces, esa es una que también debe de
deben de fijarse mucho en esa parte de lo que es el FIC y lo que es el PUS. ¿De qué fecha es el diario oficial? Bueno, dentro de las reglas de carácter general han venido modificándose y las primeras son del 2003 en adelante. Y si ustedes se meten a la página de Sociedad Hipotecaria Federal, en las reglas de carácter general, o si nada más ponemos reglas de carácter general, Sociedad Hipotecaria Federal, los va a llevar a donde están la parte de todas las reglas y la ley y las reglas. Y dentro de las reglas han venido como apartados la 1, la 1 bis, la 1C, la 1D, la 1, y así se van, pues porque van cambiando las condiciones de las normas y también han ido cambiando las condiciones de lo que es la evaluación. Entonces, la última fue del año pasado, que hicieron varias modificaciones y entonces ahí van a ir encontrando cada una de ellas. Estas que les estoy leyendo yo, pues son la base, porque de aquí nace todo, porque define lo que es el avalúo. Ya las otras reglas han ido cambiando la operación. Por ejemplo, antes teníamos que mandar los avalúos, como les comentaba, firmados y sellados. Ahora ya no, ahora ya vienen digitales y vienen con firmas electrónicas. Entonces, como cambió esa parte normativa, entonces pues tienen que cambiar la norma, tienen que cambiar la ley para que nos permitan el poder ejercer así los avalúos. Entonces, es por eso que van a encontrar varios capítulos, capítulo bis y así. Entonces, les voy a poner, por ejemplo, una que se modificó, fue cuando tú querías abrir una unidad de evaluación, tenías que tener como 500,000 pesos para poder de capital, que es exhibible, lo tienes que depositar en una cuenta y en ese momento te aperturan tu número de registro, metes todas tus cosas, todas las cosas que te pide para poder abrir una unidad de evaluación y ya podías abrir tu unidad de evaluación. Estamos hablando en el 2003. Posteriormente se cambió a UDIs y te piden un cierto número de UDIs que ahorita son como 900,000 pesos. Al parecer se va a cambiar, van a pedir más UDIs y ahora para poder aperturar una te van a pedir 3 o 5 millones de pesos. Y también cambiaron el que tenemos que presentar nuestros estados financieros cada año y así algunas cosas. A ver, permítanme tantitito,